Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por mis hermanitos que están de pie. Gracias, Padre, porque van a escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a sus corazones, que enseñes, Señor, con tu Espíritu Santo guiándonos. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Nos has dado la vida, nos has dado aliento, y ahora, Señor, tu palabra la recibiremos con todo el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver hoy Juan capítulo 8, verso 48. Como hemos estado viendo, hermanitos, una confrontación con los que no le aceptaban, no le creían, y esta confrontación continúa. El título de esta transmisión es Antes que Abraham. Dice así la Escritura, Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Oh, mis hermanitos amados, ya le habían insultado, insinuando que él había salido de la fornicación, y ahora, hermanitos amados, hacen esta otra aseveración. Algo, hermanitos, muy fuerte. Ellos no le tenían ningún respeto, ninguna honra, y bueno, hasta el día de hoy, hermanitos, pueden haber personas así. Sin embargo, vemos lo que dice la Escritura. Ellos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, en un término despectivo, y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Amén. El Señor Jesús, hermanitos, hace esta declaración aún, pues vamos a decirlo así, con la esperanza de que ellos se salvaran, le recibieran, le aceptaran, creyeran. Por eso hace la declaración: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Para nosotros, hermanitos, que le amamos, que hemos creído en el Señor Jesús, es una declaración de la cual hemos creído, se fundamenta nuestra fe en sus palabras. Pero escuchar esto de parte de gente opuesta, aún así, hermanitos, es una oportunidad que Él les está dando. Sin embargo, vemos la respuesta de ellos. Dice el 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Hermanitos, ellos no creían, pero usted y yo sí hemos creído. Sabemos que tenemos vida eterna en el Señor Jesús, que Él es nuestro Salvador, el enviado del Padre, y que esta salvación es por fe, por gracia. Pero estos eran resistentes, hermanitos. Podemos entender, en términos generales, por qué la gente se pierde. Se pierde no porque Dios no les haya tenido misericordia, no porque Dios no les haya dado otra oportunidad, sino porque cierran su corazón a Dios, al Señor Jesús. Hermanitos amados, usted ha pasado de muerte a vida, ya que ha creído en el Señor. Pero hay gente que sí se va a perder, dirigiéndose hacia el mismo infierno. Hermanos, nunca vaya usted a argumentar, a pensar, así como el enemigo hace pensar, que Dios no tuvo amor, que no tuvo misericordia, que no se compadeció, o que no dio segundas oportunidades. No, mis hermanos,
Como usted ha podido ver en estos últimos estudios, pues la gente le resistía una y otra vez, se le oponían, no lo aceptaban. Y esto es perdición. No que el Señor no les tuviera misericordia, Él les hablaba, y todavía, hermanitos, les hace esa declaración que el que cree en Él, el que guarda su palabra, nunca verá la muerte. Y ellos más y más le ofendían, le insultaban. Ya habían, hermanitos, insinuado pues que Él era de la fornicación. Ahora dicen que tiene demonio. En nuestros términos, es como si directamente le dijeran: estás endemoniado. Qué palabras, hermanos, qué insultos hacia el santo Hijo de Dios. Usted y yo le amamos y le honramos, pero los que no creen, ellos con facilidad pueden injuriar, vituperar, blasfemarlo. Pero, hermanos amados, Él sí los amó, sí les dio oportunidad. Así, mis hermanitos, entendemos que hoy en día muchos hijos de Dios interceden por sus seres queridos. Tal vez usted, dentro de su familia, tiene a alguien que no es salvo todavía. Y es muy posible que usted interceda y le diga: Dios, sálvalo. Quebranta su corazón. Llámalo como a mí me llamaste. Y el Señor sí lo hace. Ha tenido misericordia y ha escuchado su petición. Pero tal vez, hermanitos, haya quien se haya resistido a este grado de maldad. O sea, no solamente porque alguien diga: es que sufrió mucho, por eso batalla en creer, es que le ha ido mal en la vida y por eso su corazón está muy lastimado y no puede creer. No es eso, hermanitos, es la maldad. Hay maldad que resiste al Señor Jesús para no recibirlo, no aceptarlo, como esa maldad que estamos viendo en estos hombres judíos. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 53: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Lo cuestionan porque Él dijo: el que guarda su palabra jamás verá la muerte. Y eso habla de nosotros. Si guardamos su palabra, acuérdese, tenemos vida eterna. Pero ellos no aceptaban nada de ello, todo era rechazo, desprecio hacia el Señor. Ahora, dice el 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Se refería al Padre, a Dios. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Una declaración verdadera, fuerte. Y hermanos amados, aún así, estos no le iban a creer. Ahora, pongamos atención en esta declaración del verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, él está hablando de que él vio a Abraham y que Abraham lo vio a él y que vio su día. Y hermanitos amados, esto bíblicamente, teológicamente se llama teofanía, una aparición de Dios en alguna parte de la historia de la humanidad. Y alguno diría: ¿cómo fue esto? Tal vez Abraham en el seno vio al Señor Jesús. Bueno, nosotros sabemos que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz y fue sepultado, descendió a las partes más bajas de la tierra.
y que también se llevó cautiva la cautividad. Lo sabemos. Pero aquí habla de otro hecho histórico. No solamente de que lo vio estando en su seno, y el Señor Jesús se los llevó a todos al cielo, los que estaban ahí. No, esto habla de otro hecho, pero se necesita, hermanitos, mucha fe para esto. Le quiero preguntar, ¿usted tiene la suficiente fe para creer y aceptar lo que vamos a ver a continuación? Bueno, le llevo entonces a Génesis capítulo 14, 17. Acuérdese de la declaración del Señor, que Abraham vio su día y se gozó. Bueno, lo vemos. Génesis 14, 17. Dice así: cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, el 18 es un hecho aparte, pero dentro del mismo contexto. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hermanos amados, también en el libro de Hebreos se hace mención de este personaje. Grábese bien su nombre, Melquisedec. Por eso se dice, hermanitos, y bueno, aquí para reforzar más, se habla de una orden, una línea sacerdotal en la Biblia, que es, hermanos amados, la descendencia de Leví. Por ejemplo, Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví, de su línea, de su descendencia, de ahí salen sacerdotes, conforme al orden de Leví, Aarón. Pero en Hebreos se menciona sacerdote o sumo sacerdote, no según el orden de Leví o de Aarón, sino de Melquisedec, este que estamos leyendo. Ahora, este personaje Melquisedec existió, hermanitos, pero también aquí entra un grande misterio, y lo que le llamaba teofanía. Esto, hermanitos amados, es algo, vamos a decirlo, sobrenatural, algo también misterioso, es un misterio a la carne, pero el Espíritu Santo nos guía, y los que usamos fe, pues no batallamos en creerlo o en aceptarlo y entenderlo. Aquí se habla antes de Moisés, antes de Aarón, antes del sacerdocio arónico. Hermanos amados, se habla de un hombre en el verso 18 llamado Melquisedec. Génesis 14, 18. Dice acerca de este rey de Salem. Rey de Salem. Nosotros lo leemos así, hermanitos, en español, Salem, pero equivale a Shalom, y eso equivale a paz. Dice Hebreos, rey de paz y rey de justicia. ¿Qué títulos tan maravillosos se le pueden atribuir a un humano normal? ¿Cómo que un humano normal se le puede decir rey de justicia o rey de paz? Hermanitos amados, aún los reyes grandes en Israel como David o Salomón, ellos no alcanzaban un título así, rey de justicia o rey de paz. Pero no solamente eso, mis hermanos. Dice rey de Salem, que equivale a rey de Shalom, rey de paz. Pero también dice y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo, mis hermanitos? Un rey que es rey de justicia o rey de paz y a la vez sacerdote del Dios Altísimo. Un rey
y sacerdote al mismo tiempo. Y no hablaba, hermanitos, de Israel, no hablaba de que fuera hebreo, judío o descendiente de Abraham. No, Abraham se encontró con este rey, rey de paz, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era ese hombre? Melquisedec. Ahora, ya que la declaración del Señor Jesús mencionó de que Abraham vio su día y se gozó. Bueno, continuamos para seguir aclarando. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino. ¿Se acuerdan, hermanitos, la señal del nuevo pacto? Pan y vino. El pan que representa, simboliza su carne, y vino que representa y simboliza su sangre. Este rey hacía uso de eso también. Pero va más allá. 19. Y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Bueno, hermanitos, ¿quién era este personaje que tenía la autoridad para bendecir a este Abraham? O sea, hermanos amados, este ser, este personaje, era más grande que Abraham, porque escrito está que el mayor bendice al menor. Entonces, hermanitos, Abraham era grande, era un patriarca, era un hombre de fe, amigo de Dios, y de su descendencia, pues, hermanitos, salen los judíos y nosotros espiritualmente. ¿Y cómo que se encuentra con un rey de Shalom, de paz, con un sacerdote del Dios Altísimo más grande que él? Oh, había entonces este personaje en ese tiempo con tal grandeza que hasta bendijo. Por eso dice: y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Este personaje, Melquisedec, lo bendijo. Y, hermanitos amados, dice ahora el 20, Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios del Altísimo, sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Ahora fíjese, ponga mucha atención en lo siguiente. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto, hermanitos, conlleva a un principio espiritual muy amplio, muy claro, pero también muy importante. Hermanos amados, bíblicamente, espiritualmente, se le dan los diezmos a alguien más grande que uno. No se puede decir, hermanitos, que un cristiano le da un diezmo a un pobre, porque si ese pobre que pide limosna en la calle, ni cristiano es tal vez, ni salvo es. Esto no es menosprecio, hermanos amados, de ninguna manera. Esto no es hacer acepción de personas. Y, hermanos amados, esto no es discriminar. No, me refiero en términos espirituales. Por ejemplo, hay un argumento, pues me atrevo a decir que es del anticristo, que se ve mucho en redes sociales: antidiezmo. Dice: no le des el diezmo al pastor, dáselo a los pobres, dáselo a la gente de la calle. Resulta, hermanitos, que el diezmo se le da a alguien mayor que uno. Si uno le va a dar a un pobre, no se llama diezmo. El Señor Jesús también habló de ese tema y se le llama limosna. Dijo el Señor Jesús que cuando uno dé limosna no haga tocar trompeta delante de uno. No lo ande exhibiendo, publicando en redes sociales ahora, sacándose selfies como usted es dadivoso y le dio a tal y esto. No, eso es antibíblico. Bueno,
Pero a un pobre no se le da diezmo, porque el diezmo es para alguien mayor. Y claro, hay modalidades, hermanitos, de lo que pide la ley. Claro que sí, hay modalidades, pero en la modalidad diezmo tiene que ser alguien mayor. Ahora, hermanitos, cuando el Señor se presenta ante Abraham, vamos a decirlo, y me atrevo a decirlo así, en la persona de Melquisedec, se presenta ante Abraham, es cuando dice que Abraham vio su día y se gozó. Fue cuando tuvo ese encuentro con Melquisedec, rey de paz, rey de Shalom, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Y Hebreos, hermanitos, va a hablar más de Melquisedec, diciendo qué grande era ese hombre. Y ahora podemos entender por qué. Es una teofanía. Y me atrevo a decir, Melquisedec es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es príncipe de paz. Y también es de justicia. Y Él con justicia juzga y pelea, dice Apocalipsis. Muy bien, entonces el diezmo se le da a alguien mayor. Abraham, siendo grande, dio los diezmos de todo a alguien más grande que él. Por eso es un error, hermanos amados, cuando se dice dale tu diezmo a los pobres. No, el diezmo es algo que se le da a alguien reconociendo su grandeza. Abraham reconoció que Melquisedec era más grande que él. Y donde dice, mis hermanitos, que en ese momento era un mandamiento el diezmo. O en donde dice que Melquisedec le dijo, pues dame los diezmos de todo. No, sin que este Melquisedec pidiera, demandara diezmo, hermanos, Abraham, en reconocimiento a esa grandeza, le dio los diezmos de todo. Porque, grabe esta palabra en su corazón, reconocía la grandeza de este Melquisedec. Muchos argumentan que el diezmo de la ley, esto y el otro y aquello, pero espiritualmente se da cuando se reconoce la grandeza del que tenemos delante. Eso antes de los mandamientos, antes de Moisés, antes de la ley. Acuérdense, hermanitos, que de la descendencia de Abraham se multiplicaron, se hizo todo, hermanitos, una nación, ya que Abraham tuvo por hijo a Isaac, luego Isaac a Jacob, llamado Israel, luego de ahí las 12 tribus, luego de ahí la esclavitud en Egipto, 430 años, y luego ya Moisés y la ley. La ley vino mucho tiempo después, siglos después. Antes de la ley había un reconocimiento a través de los diezmos a un personaje llamado Melquisedec. En otras palabras, en este tema, hermanitos, podemos decir que cuando se reconoce a alguien más grande, automáticamente, por amor, honra, exaltación, se le da, sin que nos demande o pida o exija a través de mandamientos de la ley. No, antes de que llegara la ley de Moisés, ya Abraham estaba dando su diezmo al rey de Shalom, de justicia, sumo sacerdote o sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, hermanitos amados, lo voy a llevar a Hebreos capítulo 5. Esto es porque el Señor Jesús mencionaba que Abraham vio su día y se gozó. Y luego va a declarar, hermanos amados, que pues Abraham, ya estando, el Señor Jesús era antes de él. O sea, si Abraham vino hace tanto tiempo, hace siglos, pues antes de Abraham él ya era. Ahora, Hebreos capítulo 4, antes del 5, y vemos y conectamos, dice Hebreos 4, 14, dice: por tanto,
Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí habla del Señor Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, 5. Dice: porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Habla del sacerdote humano natural, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Acuérdese de Aarón, o orden de Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Acuérdense, hermanos amados, de Melquisedec. Dice: y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien. Ahora, hermanitos amados, le leo hasta el 10. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec. Hermanos amados, Melquisedec, aunque no se menciona en la ley como Aarón y los levitas, sí son mencionados. Melquisedec es antes, y es más grande. Ahora, lo que le mencionaba, considero, y bueno, no temo equivocarme, que Melquisedec era el Señor Jesús. ¿Cómo que vino el Señor Jesús antes de su primera venida? ¿Cómo que reinaba y era llamado sacerdote, sumo sacerdote del Dios Altísimo, y también era llamado Rey de paz y Rey de justicia? Ahora, vamos más profundo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7. Dice, verso 1: este Melquisedec, rey de Salem o Shalom, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, lo que leímos en Génesis, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Shalom, paz. 3. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así es semejante del Hijo, y a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Como no se dice que era hijo de tal, o murió en tal tiempo, o nació en tal tiempo, no se sabe nada, hermanitos, de antecedentes o final de él. Y así como Dios no tiene ni principio ni fin, hermanitos, ni nuestro Señor Jesús no tiene principio ni fin. Él antes de Abraham ya era, y él era en el principio con Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así se dice de Dios, hermanitos, que él no tiene ni principio ni fin. Es más, dice Apocalipsis, él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Muy bien. Ahora sigue hablando acerca de Melquisedec. 4. Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de
Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. ¿De qué vive? ¿Quién? Melquisedec. Se da testimonio de que él vive. Y hermanitos, ¿quién es el que vive? Pues el Señor Jesús. Entonces era tan grande que recibió los diezmos de Abraham. Era más grande que Abraham. Por eso dice el 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Por eso Abraham, siendo menor que Melquisedec, le reconoció su grandeza, dándole los diezmos de todo. Ahora, el tema del diezmo, hermanitos, entra aquí, pero ¿nota usted que no se refiere a la ley de Moisés todavía? Antes de la ley de Moisés, ya Abraham estaba dándole el diezmo de todo a Melquisedec. Y aquí no lo hace como mandamiento, sino aquí lo hace como reconocimiento a alguien más grande que él. Y bueno, hermanitos, debido a lo que está escrito, se mencionó el tema del diezmo. Ahora, vimos acerca de Melquisedec, que era grande y mayor que este Abraham, y se llamaba también rey de paz, rey de shalom, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo, y sin principio de días ni fin de días. O sea, todas las características del Señor Jesús. Rey de paz, rey de justicia y, hermanos amados, sacerdote. ¿Y cómo se llama también el Señor Jesús? Uno de sus oficios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No de Aarón, porque de Aarón tendría que descender de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y, hermanos amados, sacerdote, sumo sacerdote, Ha-Cohen Gadol. Muy bien, volvemos por favor a Juan 8, donde estaba nuestra cita base. Acuérdense que estaba hablándole a esos judíos resistentes que le insultaban y le vituperaban. Ahora dice, hermanitos, Juan capítulo 8, versículo 55, para conectar. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco sería mentiroso, como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Cuándo? Cuando se encontró con Melquisedec, rey de Shalom, de justicia, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. En nuestro idioma diría así: antes que Abraham existiera, yo ya existía. Antes de que Abraham fuera, yo ya era. Hermanos amados, esta declaración es verdad. Por eso nosotros creemos que Él es Dios. El Señor Jesús es Dios. Dios Padre hay Dios Hijo y hay Dios Espíritu Santo, y de su preexistencia, no como los católicos, hermanitos. Ellos piensan que María le dio vida a Dios y le llaman Madre de Dios. No, hermanos, de ninguna manera. Él ya era. María fue justa, pero fue el vaso para que Él se hiciera carne, tomara forma humana para pagar nuestros pecados, claro que sí. Pero ella no engendró a Dios. Ella fue el medio para que se hiciera carne el Señor Jesús, por obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos,
no es madre de Dios. Y aquí dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Vemos la reacción, hermanitos. 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Lo iban a apedrear, hermanos amados. Lo iban a matar por estas declaraciones. Antes que Abraham fuera, yo soy. Es verdad. Pero lo odiaban tanto, lo contradecían tanto, lo despreciaban y refutaban tanto. Ellos no lo aceptaban. Eso es, hermanitos, la condenación, de que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y dice la palabra, el que no cree en él ya ha sido condenado. La gente, hermanitos, hablando ya en estos términos de salvación o perdición, la gente no es enviada al infierno. O sea, porque el Señor quiso. La gente sola se envía al infierno. No es Dios el que los arroja al infierno. Ellos mismos, por rechazar al Señor Jesús, ellos firman su sentencia de muerte. Hermanitos, ¿quién no ha tenido oportunidad de salvarse? Si por este evangelio se le predica a toda criatura, pero no todos le recibieron. Mas a todos los que sí le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no es voluntad de Dios que se pierdan. Ni en el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del impío. Entonces, ¿quién puede decir que Dios los mandó al infierno? No, mis hermanitos, solitos van, porque decidieron a voluntad propia rechazar al Hijo de Dios, al único que los puede llevar al Padre y al único que les puede dar vida eterna. Entonces, si alguien perece, no es porque Dios no le haya dado oportunidad o porque Dios no le tuvo misericordia. Es que no quisieron al Señor Jesús. Lo rechazaron. Y hermanitos, en este tiempo que se le llama tiempo de la gracia, Nuevo Testamento, dice también la Escritura, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, si alguien considera que se puede salvar tal vez por el catolicismo, tal vez por indulgencias, tal vez por sacramentos católicos, tal vez por llevar una vida justa, tal vez por llevar a cabo una religión, no, el único camino es Cristo. Es el Hijo de Dios. Es el único que puede perdonar pecados y lavarlos con su sangre preciosa. No hay otro medio de salvación, hermanitos. En ningún otro hay salvación. Así que, hermanos amados, si alguno se va a perder, es porque quiso, porque rechazó al Señor Jesús. Así que, hermanos amados, si usted recibió, aceptó, creyó en el Señor Jesús, es salvo por gracia. Si usted le rechazó, no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro en quien podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesús. Para culminar, hermanos amados, le llevo a Hechos capítulo 4, verso 12. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, en nadie más, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en los papas, ni en Guadalupe, ni en los mormones, ni en los testigos de Jehová. En nadie, hermanitos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Ese hombre impío que está sentado en el Vaticano, ni él, hermanitos, se salva a sí mismo, ni él se libra. Alguien que quiere ser salvo necesita a Cristo. Solamente en él podemos ser salvos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias, Señor, porque nos diste la salvación. Vemos en tu palabra cómo hombres resistían, vituperaban, blasfemaban, ofendían a nuestro Señor Jesús. Y Él declaraba que antes de Abraham era Él. Nosotros hemos creído en el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesús. Muchas gracias por salvarnos, Señor. Cuando nos predicaron el Evangelio, Señor, tu Espíritu Santo estuvo ahí para convencernos y redarguirnos. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por salvar a mis hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La paz del Señor con todos ustedes, amados hermanos. Amén.